El Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana presenta Hablando de Transparencia, Elecciones 2021. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en otra emisión más de Hablando de Transparencia, Elecciones 2021, un espacio radial de Acción Ciudadana que tiene todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Vive FM 102.1. Les saluda cordialmente Denise Iliesar y Eduardo Escobar. Así es, y nuevamente en esta semana traemos otro tema más del cual vamos a conversar de cara a las elecciones 2021. Así es, Denise, y esta tarde, ¿quién nos acompaña? Así es, esta tarde nos acompaña el Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales, el señor Levis Abarca. Bienvenido. Buenas tardes, Procurador. Buenas tardes. Un placer enorme estar con ustedes. Un saludo fraterno a toda la radio escucha. Un saludo de parte del señor Procurador José Apolonio Tobar Serrano, quien me ha delegado, ¿verdad?, en esta actividad para poder hablar sobre el observatorio electoral, ¿verdad?, de cara a las elecciones del 28 de febrero de este año. Gracias por acompañarnos. Denise, antes de comenzar la conversación con el señor Procurador Adjunto, queríamos plantear un contexto de lo que va a tratar la plática para que nuestros amigos radioescuchas se ubiquen de qué hablaremos esta tarde. Así es. Bueno, un breve contexto de lo que vamos a conversar ahora. Sabemos que los procesos electorales involucran el derecho fundamental del sufragio y en esa medida cualquier ilegalidad en el desarrollo del proceso electoral incide en el mencionado derecho, afectando sin lugar a dudas la participación de la ciudadanía. La institución encargada del respeto y la garantía de los derechos fundamentales es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y por tal razón es importante conocer el papel que desarrolla esta institución durante una elección. Así que de esto y más vamos a estar hablando esta tarde. Así es, y para comenzar la plática, señor Procurador, quisiéramos preguntarle lo siguiente. Teniendo en cuenta que a la Procuraduría le corresponde el respeto, velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos, ¿cuál es el rol que juega la PDH en los procesos electorales? Y en este caso, ¿cuántos delegados tendrán en los diferentes centros de votación, delegados de la Procuraduría en los diferentes centros de votación? Efectivamente, como Eduardo lo dice, una de las facultades, ¿verdad?, de la Procuraduría, representada por el señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que está específicamente establecida, ¿verdad?, en el artículo 194, ¿verdad?, Romano 1 y todos sus numerales. Encontramos que como facultad, ¿verdad?, del señor Procurador le corresponde garantizar por los derechos de la ciudadanía, de toda persona. En tal sentido, en un proceso electoral no es la excepción. Por el contrario, por la naturaleza del mismo evento, se vuelve de imperativo cumplimiento para la institución rectora en materia de derechos humanos ir y verificar todo ese proceso, de principio a fin, ¿verdad? Como una parte previa, antes, durante y después, lógicamente, de las elecciones. En tal sentido, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene organizado el Observatorio Electoral, el cual es todo un plan de verificación del proceso electoral, con el objetivo que las elecciones se desarrollen en un marco de mera transparencia, de mera democracia, de mera legalidad y legitimidad. Lógicamente, como Procuraduría corresponde garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de las personas, ¿verdad?, en la sociedad. Garantizando lógicamente que todos los entes involucrados en este proceso electoral cumplan con su rol, cumplan con ese
rol de garantes con cada una de las funciones que legítimamente le corresponden. Es así que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, como les apuntaba hace un momento, elabora un plan de verificación y observación electoral denominado, como su nombre lo dice, ¿verdad? Y tiene como objetivo primordial, ¿verdad?, verificar el cumplimiento, ¿verdad?, de cada una de las funciones que desarrollan las instituciones ahí específicas. En tal sentido, se contribuye a la construcción de la democracia, a la vigencia de los derechos humanos, particularmente los derechos políticos, ¿verdad?, con énfasis en los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad. ¿Cómo así? ¿Verdad? ¿Cómo así podríamos preguntarnos nosotros? Bueno, verificando que en cada uno de los centros de votación se cumplan todas las condiciones para las personas con discapacidad, por ejemplo, ¿verdad? Que no haya discriminación a la población LGTBI, por ejemplo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Nos decía Eduardo, ¿cuál es el número de personas que tenemos, ¿verdad?, a nivel nacional para cumplir con la función que como Procuraduría nos corresponde? Decirle que el plan del observatorio contempla que debemos de tener presencia a nivel nacional en todos y cada uno de los centros de votación. Para ello, la Procuraduría implementa estrategias, acciones, ¿verdad?, tendientes a cumplir con ese objetivo. De ahí que tradicionalmente se han establecido convenios con universidades, ¿verdad?, para poder tener observadores voluntarios. También con las organizaciones de la sociedad civil. En esta oportunidad, de cara a la pandemia por el COVID-19 que enfrentamos, ese apoyo del voluntariado se ve menguado. No queremos exponer a los estudiantes de las diferentes universidades, ¿verdad?, porque sería irresponsable de nuestra parte estar involucrándolos como observadores. Asimismo, a las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, el hecho de que estas dos entidades no vayan a apoyar como tradicionalmente lo han hecho, no quiere decir que vamos a descuidar, ¿verdad?, la función que nos compete. Para ello hemos tomado medidas y tenemos previsto delegar, ¿verdad?, personal de la institución a nivel nacional. Hoy por hoy tenemos un aproximado de 350 personas, ¿verdad?, personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que de hecho tiene una experiencia, ¿verdad?, en procesos de esta naturaleza. No obstante, igual tomamos medidas para poderle fortalecer las capacidades de cara a estar preparados para este evento electoral y hacer una función de garante de los derechos humanos de las personas. En tal sentido, quiero hacer énfasis que el hecho de que las universidades o las organizaciones de la sociedad civil no nos vayan a apoyar de manera directa y como tradicionalmente lo han hecho, no quiere decir que no vamos a cumplir con nuestro objetivo, ¿verdad? Porque además hemos, por instrucciones del señor procurador, ¿verdad?, hemos establecido alianzas estratégicas con otras instituciones para poder llevar a cabo el trabajo que nos corresponde. En tal sentido, las organizaciones sociales nos van a apoyar, solo que esta vez de una forma sui generis. Y la forma sui generis es la siguiente. Cada una de las personas pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil y que a la vez forman parte de nuestras mesas temáticas con las que trabajamos coordinadamente, al momento de llegar a los centros de votación a ejercer el sufragio,
y puedan perfectamente evidenciar un incidente, por decirlo, ellos están conocedores en que van a reportarlo a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a fin de que podamos activarnos, ¿verdad? Ellos nos alertan del incidente y como Procuraduría nos activamos desplegando, ¿verdad?, al delegado o delegada para que vaya a verificar el acontecimiento reportado. ¿Cómo se va a informar de ese incidente? Bueno, y aprovecho para reportarlo de una vez, que es parte de las innovaciones del observatorio que como Procuraduría tenemos. El observatorio o el alcance lo vamos a hacer a través de una app, una aplicación, ¿verdad?, digital que nuestros técnicos de informática o computación han diseñado. Esa app nos va a permitir, ¿verdad?, desde el teléfono móvil poder ingresar a la misma y llenar ahí el formulario para reportar el incidente que se haya podido presenciar. A esa app o app va a tener acceso todas las personas de las que les estoy hablando, es decir, todas las personas pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil y que trabajan coordinadamente con esta Procuraduría en las mesas temáticas. Bueno, vamos a hacer la primera pausa del programa. Regresamos en un par de minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, Elecciones 2021. Y esta tarde, ¿con quién estamos conversando, Eduardo? En esta tarde estamos hablando con el licenciado Levis Abarca. Él es procurador adjunto para la defensa de los derechos civiles e individuales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quien gentilmente nos acompaña esta tarde para comentarnos sobre la labor y misión constitucional en el contexto de las elecciones que tiene la Procuraduría. Así es. Procurador, también quisiéramos consultarle desde su punto de vista cuál es la importancia de la observación en los procesos electorales. ¿La observación da garantías a la ciudadanía de que su voto será respetado? Sí, definitivamente es lo que pretendemos. Recuerden que como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos nos compete, ¿verdad?, velar por el respeto y el cumplimiento de los derechos de toda persona, ¿verdad?, que se encuentre dentro de la circunscripción territorial. En tal sentido, a nivel nacional. En tal sentido, el observatorio tiene como primordial objetivo garantizar los derechos de las personas, con énfasis en los derechos políticos. Definitivamente existen muchos antecedentes, ¿verdad?, en procesos electorales donde ha quedado en evidencia el irrespeto o violación de derechos políticos. Es ahí donde como Procuraduría debemos de llegar, garantizar que la persona pueda ejercer el sufragio en total libertad, ¿verdad?, en un ambiente de paz, de tranquilidad, de armonía, de legitimidad. Es así que el plan del observatorio, del que les he venido comentando, establece como objetivos específicos la toma de medidas a efecto de que ese trabajo sea efectivo. Entre las medidas que nosotros hemos considerado, ¿verdad?, para el fortalecimiento de los mecanismos de verificación, tenemos, por ejemplo,
las relaciones interinstitucionales, ¿verdad? Aquí entra el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Como máximo, como ente rector en materia electoral. Lógicamente, se ha hecho un trabajo coordinado, se han sostenido reuniones, ¿verdad?, con los magistrados, específicamente con la magistrada presidente del tribunal, que muy gentilmente y muy abiertamente nos concedió audiencia para plantearle, ¿verdad?, el trabajo que como Procuraduría tenemos programado. El tribunal ha visto con buenos ojos, ¿verdad?, el trabajo nuestro, porque lo que se pretende es unir esfuerzos para que aquellas situaciones que puedan mejorarse en el proceso electoral se hagan. Aquí nosotros no estamos queriendo, como Procuraduría, no estamos queriendo señalar de manera injusta, ¿verdad? No queremos tampoco realizar un trabajo irresponsable, sino por el contrario, sumar esfuerzo todas las instituciones, ¿verdad?, a fin de que las elecciones se desarrollen, como dije hace un rato, en un ambiente de paz, de armonía, de tranquilidad, donde la población pueda salir de su casa, subirse al vehículo, caminar, ¿verdad?, y llegar al centro de votación, ejercer el sufragio por el candidato de su elección, ¿verdad?, y pueda perfectamente regresar satisfecha de que pudo ejercer el sufragio sin ninguna limitante y, lógicamente, esperar los resultados, ¿verdad?, que va a ser la decisión de las grandes mayorías, resultado que debe de respetarse, de garantizarse, ¿verdad?, porque es la decisión del pueblo, ¿verdad? Y en una democracia como en la que vivimos, definitivamente debe de garantizarse el cumplimiento de los derechos políticos y el cumplimiento también del derecho de aquellas personas que han sido elegidas, de aquellos funcionarios que son elegidos, ¿verdad? Que, como dije, es la voluntad del pueblo de cara a unas elecciones que se hayan podido postular. Sí, gracias, procurador. Ahora, sobre la observación electoral, la Procuraduría observa las elecciones que convoca el Tribunal Supremo Electoral, pero también observa las elecciones internas de los partidos. En esa medida, procurador, quisiéramos saber cuál es la metodología que utiliza la PDH para realizar la observación durante las elecciones. Es decir, ¿qué es lo que va a ver la ciudadanía el día de la elección? ¿Qué es lo que va a encontrar en los centros de votación de parte de la Procuraduría? Interesante pregunta. Tanto en el observatorio de las elecciones internas de los partidos políticos como en el observatorio electoral de cara a las elecciones del 28 de febrero, el trabajo de la Procuraduría es similar, llamémosle así, porque de lo que se trata, ¿verdad?, es de ir a verificar el cumplimiento en un primer momento de los derechos constitucionales y en un segundo momento en las condiciones, ¿verdad?, en que se está dando cada uno de esos eventos. Me refiero primeramente a las elecciones internas de los partidos políticos que, como ustedes habrán escuchado, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tuvo presencia en las elecciones internas. ¿A qué llegamos como Procuraduría? Bueno, empezamos por los aspectos eminentemente administrativos. Verificamos, por ejemplo, la actualización del padrón electoral, ¿verdad? Porque en muchas oportunidades, y ha ocurrido incluso en las elecciones, ¿verdad?, ya de los funcionarios públicos, que el padrón electoral no está actualizado.
Entonces, ese es uno de los aspectos que nosotros vamos a verificar. Asimismo, verificamos las condiciones de los centros, ¿verdad?, donde se está desarrollando ese acontecimiento. Sobre todo hoy, ante la adversidad producida por la pandemia del COVID-19, debemos, como Procuraduría, ir y verificar que las medidas de bioseguridad se estén cumpliendo al máximo. Que haya en la entrada, por ejemplo, de los centros donde se desarrollan estas actividades, dispensador de alcohol gel, que el distanciamiento físico verdaderamente se cumpla, el uso de las mascarillas, a efecto de contribuir a contrarrestar la proliferación de la pandemia o del virus del COVID-19. Básicamente, son las condiciones que nosotros verificamos, que haya cumplimiento de los derechos de las personas que van a intervenir en estos eventos de los que estamos hablando. Lógicamente, ustedes se pudieron haber dado cuenta, incluso nuestros radioescuchas, que durante las elecciones internas hubo algún conato de violencia, pero que se resolvió porque hubo voluntad al final, ¿verdad?, de las partes que intervienen, y la Procuraduría tuvo un papel fundamental como verificador de esos acontecimientos y hasta cierto punto como mediador, ¿verdad? Así es que básicamente, como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, llegamos a esos eventos, insisto, a fin de garantizar los derechos de todas las personas que participan, sobre todo de la ciudadanía, ¿verdad?, en el caso de las elecciones, a fin de que los derechos en general sean respetados y garantizados, con énfasis, lógicamente, en los derechos políticos por tratarse de un evento electoral. Gracias, procurador. Vamos a ir a la siguiente pausa musical, pero ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, Elecciones 2021, un espacio de acción ciudadana que tiene todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Vive FM. Recuerde que puede volver a sintonizar este programa a través de las redes sociales de Acción Ciudadana o del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia. Y esta tarde, ¿con quién estamos conversando? Esta tarde comenzamos con el licenciado Levis Abarca. Él es procurador adjunto para la defensa de los derechos civiles e individuales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y estamos abordando el tema de la observación electoral y el rol de la Procuraduría en los procesos electorales. Así es. Procurador, para garantizar los derechos políticos de la ciudadanía, sabemos que la Procuraduría ha observado distintos procesos electorales. De manera general, ¿cuáles han sido los principales hallazgos de la observación y específicamente cuáles fueron los hallazgos que ustedes encontraron en las internas 2020? Sí, muchas gracias por la pregunta. Los hallazgos que se han obtenido en todo este proceso, como decía Eduardo al inicio de esta entrevista, el plan del observatorio contempla la fase previa a la elección, una fase propia, ¿verdad?, de la elección, ya cuando se está en campaña por parte de los partidos políticos, y lógicamente el día de las elecciones y el escrutinio final. En tal sentido, así de manera general, los hallazgos que hemos tenido como Procuraduría y que los hemos canalizado, lógicamente, ¿verdad?, con las autoridades
correspondientes han sido, hasta hoy, podríamos llamarle mínimos. Me voy a referir a los que mencionaba en el segmento hace un rato anterior, que están íntimamente relacionados con las medidas de bioseguridad. Como Procuraduría hemos llegado a las capacitaciones que el tribunal ha organizado para las JRB, por decirlo. Hemos verificado los contenidos, por ejemplo, de la capacitación. Hemos identificado el perfil de las personas que integran o integrarán las JRB, y se ha podido observar que hay un porcentaje mínimo de personas que requieren de una expertise o una capacidad técnica específica para poder, sobre todo, usar la herramienta tecnológica que hoy el Tribunal Supremo Electoral implementará el día de las elecciones. Entonces, se ha coordinado con el tribunal, se ha hecho ver los hallazgos y ellos han tomado cartas en el asunto a efecto de superar esos pequeños hallazgos. Como decía hace un rato, el hecho de garantizar que haya un dispensador de alcohol gel, el uso de las mascarillas y el distanciamiento social han sido algunos de los hallazgos que se han canalizado, ¿verdad?, con las autoridades correspondientes. Algunos conatos de violencia, sobre todo en las internas de los partidos políticos, que también, ¿verdad?, fue uno de los hallazgos, y que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tuvo presencia a efecto de poder superar esos impases que hasta cierto punto podría decirse, son propios de un evento de esta naturaleza, pero que hay que prestarle mucha atención, porque no hay que caer en esa incitación a la violencia, sino por el contrario, ¿verdad? Yo creo que se debe de tener un profesionalismo electoral a fin de poder hacer una campaña de altura que, en lugar de incitar a la violencia, se hagan propuestas efectivas de planes, de proyectos, de programas en beneficio de las grandes mayorías, en beneficio o a fin de superar las necesidades de la población. Necesidades, lógicamente, que están latentes y a las que debemos prestarle atención todos y cada uno de los funcionarios públicos, ¿verdad? Porque nos debemos básicamente al ciudadano al que anda trabajando, pagando sus impuestos, ¿verdad? Exigiendo algunos sus derechos, ¿verdad?, a efecto de poder cumplir con sus deberes y obligaciones de ciudadano. Procurador, ya usted nos comentaba que está el plan de observación electoral que tiene la Procuraduría, y obviamente ahí tenemos prioridades definidas de este plan. Le quisiéramos preguntar, con lo ocurrido el día domingo, el acto de violencia electoral, ¿esto va a modificar el plan de observación de la Procuraduría en el sentido de ponerle atención a hechos que no se tenían contemplados y que no estaban ocurriendo de esta manera en los procesos electorales anteriores, o no va a implicar alguna modificación al plan de observación de ustedes?
Buena pregunta. Fíjese que el plan del Observatorio Electoral ya considera un elemento referido a la prevención de la violencia electoral. De hecho, me detengo un poco a mencionar al menos los componentes o las áreas del plan. El plan que se ha diseñado y que ha sido aprobado por el señor Procurador José Apolonio Tovar considera 10 áreas y una de ellas, precisamente la número 1, es la prevención de la violencia electoral, ¿verdad? Ahí iniciamos con la elaboración de un mapa de violencia electoral. De todos es sabido que hay centros de votación que por naturaleza son violentos, ¿verdad? O ahí se dan conatos de violencia. Entonces ya está considerado. También hemos, como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hemos considerado la iniciativa y la firma de un pacto entre partidos políticos de no agresión. Está previsto. Eso, lógicamente, se está trabajando coordinadamente con el Tribunal Supremo Electoral como ente rector en materia electoral. Así es que sí hemos considerado ese aspecto, ¿verdad? No, esas situaciones no están ajenas al sentir y al quehacer de la Procuraduría. Definitivamente hemos previsto, nos hemos adelantado a esos acontecimientos de violencia. Lógicamente no compartimos esos hechos de violencia y tal cual el señor Procurador ha dado su posicionamiento, ¿verdad? Es condenable ese tipo de hechos violentos que dejan lamentablemente pérdidas humanas. Inaceptable rotundamente de quien venga. Creemos que serán las investigaciones, ¿verdad?, de las autoridades correspondientes las que van a determinar responsabilidades y van a imponer las sanciones que tengan que imponerse, definitivamente. En tal sentido, cambiar nuestro plan, yo no diría cambiarlo, porque ya lo habíamos considerado, pero sí estar más atentos, porque esos acontecimientos a la Procuraduría nos activan de manera emergente a fin de ir a verificar que se garanticen los derechos de las personas. Así es que definitivamente no habrá como un cambio radical, porque insisto, ya lo hemos considerado. Lo que sí yo haría en representación institucional y en mi calidad de Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales, un llamado a todos los funcionarios públicos, a todos los partidos políticos, a todas las personas de la ciudadanía en general, a todos los militantes de los diferentes partidos políticos, que se respeten, que nos respetemos unos con otros, que respetemos los derechos que se tienen a elegir a nuestros gobernantes, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a elegir a nuestros gobernantes de manera voluntaria y, en definitiva, pues que gane el mejor, el que tenga mejores propuestas. Yo creo que ahí la ciudadanía debemos de ser críticos, analíticos y más que dejarnos llevar, ¿verdad?, por esas declaraciones acaloradas que pueda dar un político, ¿verdad?, X,
seamos capaces de analizar las propuestas de solución a los problemas sociales que nos están presentando cada uno de los candidatos a los diferentes cargos políticos. De acuerdo, gracias, procurador. Vamos a ir a la siguiente pausa musical, pero ya vamos a regresar. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, Elecciones 2021, un espacio radial de Acción Ciudadana que tiene todos los jueves por la señal de Viva FM 102.1. Esta tarde, ¿con quién estábamos conversando? Bueno, estamos conversando con el licenciado Ledis Abarca, procurador adjunto para la defensa de los derechos civiles e individuales de la PDDH. Así es, ya estamos en el bloque final de nuestro programa, pero tenemos un par de preguntas más importantes que sabemos que son de interés para la ciudadanía. Procurador, sobre otros aspectos del proceso electoral, ¿la Procuraduría ha tenido oportunidad de verificar las demás etapas del proceso electoral? Usted ya mencionaba, por ejemplo, la parte de la capacitación de las JRB, pero quisiéramos conocer si también han podido verificar, ¿no?, la instalación de la tecnología en mesa que será utilizada en las mesas electorales, han mantenido comunicación con los magistrados para dar seguimiento a las diferentes etapas. Desde su punto de vista, ¿da las garantías el proceso por lo que ustedes han observado hasta el momento? Sí, definitivamente, como parte de esa coordinación interinstitucional con el Tribunal Supremo Electoral, se ha tenido una estrecha comunicación. Sabemos que de cara al uso de la tecnología en todos los procesos, incluido el proceso electoral que se avecina, pueden haber algunos inconvenientes tecnológicos, pueden haber. Pero no dudamos en la capacidad del Tribunal Supremo Electoral en superar esos impases que puedan darse. De hecho, en esas verificaciones que se han hecho a las capacitaciones y específicamente a un simulacro que ya el tribunal organizó, se pudo apreciar de manera coordinada con el tribunal, por supuesto, algunas situaciones superables, que ellos ya han tomado cartas en el asunto y, de hecho, en próximos días, el Tribunal Supremo Electoral estará organizando un simulacro a nivel nacional del día de las elecciones, precisamente para verificar que esos impases, que como en todo proceso en el que están presentes las TIPS, puede darse, superar las mismas, definitivamente. Así es que el tribunal, de verdad que es reconocible el trabajo en ese sentido, porque están en aras de la mejora continua, implementando procesos novedosos y haciendo todo lo que esté al alcance para que el día de las elecciones no hayan impases o contratiempos y pueda darse en feliz término y de manera, tal vez no express, pero sin mayor retraso, la culminación del proceso o de las elecciones, del proceso electoral o de las elecciones que, como todos sabemos, culminan con el escrutinio final que requiere un arduo trabajo de parte de todos los entes involucrados. Gracias, procurador. Vamos a hacer una pregunta que creemos que es importante que la ciudadanía la tenga muy claro qué es lo que tendría que hacer si esto sucede. Y es, para conocimiento de la ciudadanía, si se da alguna violación al derecho al voto por parte de alguna autoridad electoral, de algún partido político o de cualquier otra persona en un centro de votación, ¿qué debe de hacer esta persona afectada? ¿Puede acudir a un delegado de la Procuraduría para denunciar este tipo de irregularidades o delito o violación a derechos? ¿Qué tendría que hacer si un ciudadano se ve afectado en ejercer su derecho al voto?
Por supuesto. Gracias por contribuir con esa pregunta a dejar mucho más claro el trabajo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos el día de las elecciones. Y no solo el día de las elecciones, yo me adelantaría a decir que si desde ya una persona está siendo afectada en uno de sus derechos, ¿verdad?, políticos o de cualquier otra índole, pero sobre todo porque la temática que nos ocupa es específicamente de esa materia, invito, ¿verdad?, a que se acerque a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por los diferentes medios, presencial o a través de nuestras redes sociales e incluso a través de el sitio web de la Procuraduría. Ahí puede denunciar cualquier afectación a su derecho. Definitivamente yo siempre he dicho que una forma de contrarrestar o contribuir a la disminución de las violaciones a derechos humanos es denunciando. A nosotros en El Salvador nos hace falta trabajar, digo a nosotros como país, ¿verdad? Lógicamente la Procuraduría hace su parte y lo va a seguir haciendo, pero nos hace falta contribuir a fortalecer o a generar una cultura de denuncia, definitivamente. Aprovecho este espacio precisamente para ello. Que toda persona que sienta o que se haya visto limitada en la afectación de un derecho humano, se aboque a activar las instancias pertinentes y la Procuraduría es el canal específico para tal fin. Definitivamente, el día de las elecciones, refiriéndome ya específicamente al día de las elecciones, nuestro personal, como dije hace un rato, va a estar desplegado a nivel nacional. Probablemente no tengamos cobertura en el 100% de los centros de votación, pero de manera directa, pero sí lo vamos a hacer a través de las alianzas estratégicas que hemos hecho con organizaciones de la sociedad civil, como lo mencionaba hace un rato, y con otras instancias, como la misma Policía Nacional Civil. Puede perfectamente las personas que se vean afectadas en sus derechos el día de las elecciones buscar a uno de nuestro personal que anda debidamente identificado con el chaleco PDDH. Búsquenlo, que estamos para servirles. Puede ser este servidor, puede ser el mismo señor procurador, la señora procuradora adjunta general o cualquiera de los demás compañeros procuradores y procuradoras específicas y cualquier otro compañero o compañera de la institución que vamos a estar en ese esfuerzo, pueden abocarse y activarnos. Definitivamente ese es nuestro trabajo. Nosotros nos debemos a esas personas y vamos a estar atentos a que nos activen. No se queden, de verdad, no se queden con la gana, con el temor de activarnos. Para eso andamos, si no nos saliéramos a ese observatorio electoral. Para eso vamos. Así es que vaya, díganos, interrúmpanos, aunque vamos a estar atentos al llamado, pero yo sí le quiero reiterar y hacer el llamado a la ciudadanía en general que nos activen ese día. Lógicamente nosotros estamos alertas a cualquier incidente que se pueda suscitar y de manera oficiosa nos activamos. No obstante, ¿verdad?, todas las personas pueden perfectamente abocarse a uno de nuestro personal a fin de poder activar a las autoridades. Lógicamente nosotros cuando recibimos, ¿verdad?, una alerta, una denuncia de afectación a derechos humanos, activamos todas las instancias. Activamos todas las instancias a fin de que los derechos de esa persona realmente se vean garantizados. Si hay la comisión de... ¿Qué tipo de hechos podría denunciar la ciudadanía el día de la elección que le afecte? No solo el hecho de que no lo dejen votar, por ejemplo, sino que hay, me imagino, otro tipo de actos que se pueden denunciar.
Por supuesto. Sí, generalmente es el derecho al voto, ¿verdad? El acceso al derecho al voto generalmente, pero recuerden que los derechos humanos son interdependientes, ¿verdad? Uno depende de otro y cuando se afecta a uno puede afectarse toda una cadena de derechos. Lógicamente, el plan del observatorio contempla garantizar los derechos de todas las personas, con énfasis en los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Ya decía yo hace un rato, debe de garantizarse el acceso a las personas con discapacidad a los diferentes centros de votación. El Tribunal Supremo Electoral ha considerado esos aspectos y ha trabajado y está trabajando para que eso sea de efectivo cumplimiento. Que el acceso a las personas con discapacidad a los diferentes centros de votación sea posible, sin ningún obstáculo. Por ejemplo, también se me ocurre... si le observan el voto o si lo quieren influenciar para votar, puede denunciar eso también. Sí, por supuesto. Recuerde usted que el derecho es libre, ¿verdad? Secreto e igualitario. En tal sentido, nadie, absolutamente nadie, puede interferir en la decisión personalísima de cada una de las personas. Ok. Denise. No nos queda más que agradecerle, Procurador, por habernos acompañado en la emisión de este programa. Sin duda, la Procuraduría tiene mucho trabajo en el día de la elección, antes y después, y vamos a estar pendientes del trabajo que ustedes realizan. Gracias por su tiempo, Procurador. Bueno, gracias a ustedes definitivamente por este espacio que nos permite llegar a la ciudadanía en general, que tanta falta hace definitivamente. Gracias por ese trabajo tan importante que ustedes están haciendo, ¿verdad? A través de este medio de comunicación, que no dudamos es y va a seguir siendo todo un éxito. Gracias, de verdad, de parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de todo el personal, de parte del señor Procurador, o sea, Polonio Tovar, y por supuesto de este servidor que les agradece y reitera, ¿verdad?, ese compromiso institucional en pro de los derechos humanos de cada una de las personas. Gracias. Gracias, Procurador. Gracias. Bueno, y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Recuerde que de 4 a 5 de la tarde, siempre por la señal de Vive FM 102.1. El Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia, Elecciones 2021, un espacio que contribuye a realizar valoraciones del proceso democrático de El Salvador.